Cristian es un misionero laico. Bueno, ahorita le doy unos minutos para que él se presente, pero tenemos el privilegio y el honor de contar con su participación. Bueno, abramos nuestro corazón, abramos todos nuestros sentidos, pongámonos atentos y él está haciendo un esfuerzo por estar aquí con nosotros y bueno, nosotros pongamos atención. Y bueno, le dejo el micrófono a Cristian. Cristian, ya nos vamos a poner en mute y si tú gustas, bueno, empezar a presentarte y la oración que generalmente haces. Ok, perfecto. Pues antes de presentarme, vamos a hacer nuestra oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momentito de silencio para prepararnos, disponernos. Recording in progress. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues me presento así brevemente. Mi nombre es Cristian Huerta, soy un misionero laico mexicano, pero radicando en los Estados Unidos, más concretamente actualmente estoy en Los Ángeles. Y pues bueno, me han pedido esta charla que en realidad podría ser demasiado breve, dado que me pidieron que la basara en unos numerales del catecismo, que son 2 numeritos nada más, 2 numerales. Pero van a ver cómo se podría, de hecho, extender esto por charlas y charlas y charlas, ¿verdad? Voy a tratar de ser lo más sintético posible. Me dijeron que le explicara un poquito los numerales 2096 y 2097, que son los numerales del catecismo de la Iglesia Católica sobre la adoración. Yo después, quizá, bueno, esta charla, yo tengo un canal de YouTube donde subo mis charlas y subo todo esto. Cuando suba esta charla, en la descripción del video o en los comentarios les voy a dejar, para los que les interese, una charla que ya di sobre la adoración, pero desde el punto de vista de un gran santo que se llama San Bernardo, porque es bien interesante. Nomás voy a darles un datito de esta charla. El resto, si la quieren escuchar completa, repito, ponen Cristian Huerta en YouTube o si se van a mi página que se llama semperfiat.com, y ahí están todas mis redes sociales. Entonces, y ahí van a ver esta charla que les estoy dando, y entonces en la descripción o en los comentarios voy a poner creo que la llamé adorar es besar, o besar es adorar. ¿Y es por qué? Porque el término adorar en griego, proskuneo, habla de ir hacia el encuentro de una persona, pero de una cercanía que básicamente haya un beso. Quizá a algunos les puede estar escandalizando. ¿Cómo que adorar es besar? Pues la palabra griega hace referencia a eso. Adoración en latín es similar, es acercarse hacia, ¿no? O sea, se trata de un encuentro muy personal. Y entonces San Bernardo, en una de sus homilías, explica adorar como un beso en los pies de nuestro Señor, un beso en la mano de nuestro Señor, y el más alto grado de adoración es un beso en la boca de nuestro Señor. Podrá parecerles escandalizante, pero no hagan prejuicios. Aquellos que les interese pueden después ver esa charla para que vean qué riqueza de espiritualidad y qué verdaderamente es el real sentido de la adoración, porque a veces la adoración termina siendo un tipo de santurronería para varios, ¿verdad? Entonces, inclusive de religiosidad supersticiosa, ¿no? Creemos que estamos adorando por cumplir ciertas reglitas y, por ejemplo, delante del prójimo podemos ser indiferentes y, bueno, yo soy un gran adorador, voy al Santísimo todos los días, no importa que maltrate a mi esposa, pero bueno, no pasa nada.
Entonces, no, la adoración es mucho más integral. Entonces, esto lo hago a manera de introducción. eh, y pues bueno, a los que les interese, después ya puede ver esa charla que di sobre cómo San Bernardo pone la adoración con el hecho de besar. Nos metemos entonces al catecismo. El catecismo, tal cual dice, en el numeral 2096 dice, la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Y aquí me salgo un poquito del tema, pero es que seguramente, bueno, seguramente han cerrado los micrófonos, ¿verdad? Pero seguramente, eh, pues no sé, me levanta la mano si es cierto. Seguramente en su lugar de residencia, a, a veces va gente, hermanos, pero de otras iglesias cristianas o inclusive de iglesias que no son cristianas, como los Testigos de Jehová, etcétera. Y ellos generalmente tienen un problema con la religión. De hecho, te llegan a decir, no se trata de religión, se trata de relación. Yo no soy religioso, yo tengo una relación personal con Cristo, como si fuera contradiciente, ¿verdad? Entonces, simplemente para poder en su comunidad, ¿quiénes de ustedes se han topado así, les han tocado la puerta a algunos protestantes, hermanos de otras denominaciones o religiones, o tienen familiares? Levanten nada más la mano para enterarme un poquito, si no, bueno, pues todos, ¿va? Sí. Entonces, ok, entonces, me estoy saliendo un poquito del tema, pero para que se pueda entender esto, dice, la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. ¿Por qué? Porque religión se puede entender de muchos sentidos. Ellos dicen, no es real, no, Dios no quiere una religión, Dios quiere una relación. Pues bueno, primero hay que decir cuáles son los elementos de una religión. Los elementos de una religión son doctrina, culto y moral. Para aquellos que tienen o están anotando, los felicito porque pues mucho de estas charlas, si uno no toma nota, pues se le va, ¿va? En la cabeza. Entonces, los elementos de una religión, doctrina, culto y moral. A ese hermano, que los debemos de respetar y querer mucho, protestante, evangélico y todo eso, habría que decirle si tiene doctrina. Por ejemplo, a los testigos de Jehová, ellos no creen que Jesús sea Dios. A un cristiano evangélico, pentecostal, etcétera, ellos creen que Jesucristo es Dios. Eso es una doctrina. Por lo tanto, ellos dicen, no, yo no tengo religión, yo tengo una relación. No, no, religión tienes porque tienes a lo menos un elemento de la religión que es doctrina. A ti no te da la misma decir que Dios son 4 personas en uno, o 5, o 1, etcétera. Tienes una doctrina. Eh, Doctrina, culto. Evidentemente, si tú le dices que el mayor culto que se le puede dar a Dios es la Santa Misa, ellos no van a estar de acuerdo, pero por consecuencia ellos tienen su forma de dar culto. Algunos se reúnen con su pastor, algunos agarran la Biblia y oran, etcétera. Por lo tanto, tienen una manera de dar culto, ya tienen el segundo elemento de una religión. Y moral. Te lo aseguro que no les da lo mismo robar que no robar, mentir que no mentir, etcétera. Tienen una moral. Entonces, aunque digan de palabrita, no, yo no soy un religioso, yo no soy una persona, porque Dios no quiere religiones, Dios quiere relación. No, claro que eres religioso porque tienes doctrina, culto y moral. Además, cuando se tiene doctrina, culto y moral, eso te lleva precisamente también a una cuestión de relación, o más bien la relación te lleva a conocer la doctrina, el culto y el moral. Es al revés. La relación con nuestro Señor te lleva a eso. Ahora, si lo que quieren decir es que Dios no quiere una falsa religión como la de los fariseos, que decía que les recriminaba a Jesús, ustedes ponen carga sobre la gente que ustedes no se atreven a tocar ni con la punta del dedo. Ah, falsa religión. ¿Esa la quiere Dios? No, no la quiere Dios. Les dice, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Pone la parábola de
el fariseo y el publicano. Un fariseo que va a orar al templo y dice, gracias te doy, Señor, porque no soy como este publicano. Ahí está hay un publicano, un pecador al lado, porque yo sí ayuno, yo sí pago el diezmo, etcétera, etcétera. Y dice la parábola que él no salió justificado delante de Dios cuando salió del templo. Y el pecador que decía que no levantaba ni la cabeza, le decía, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador, fue el que salió justificado. El otro cumplía todo con la religión judía, ¿eh? No estaba mintiendo. Y sin embargo no salió justificado delante de Dios. Ah, esa es una deformación de la religión. Pero eso no es religión. La religión, claro que es buena. ¿Por qué? Porque los elementos de la religión es doctrina, culto y moral. Y hay que estar bien sanitos en la doctrina, y hay que estar bien sanitos en el culto, y hay que estar bien sanitos en la moral. Ahora, hay otra cosa que se llama la virtud de la religión, que es esta virtud que nos liga con Dios. Religión significa eso, religar, lo que nos liga a Dios. Entonces, repito lo que dice el catecismo aquí. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Es decir, el primero que está ligado a Dios, ¿cómo se demuestra que estás ligado a Dios? En la adoración, que lo adoras. Nadie puede decir que está ligado a Dios y no adora a Dios. Pues será otra cosa, será una relación de conveniencia que vamos a ver un poquito más adelante, que algunos creen que están dando adoración a Dios, pero no, están tratándolo como un tipo de empresario del cual le voy a sacar un favorcito, mira, o de cambalache, mira, yo te doy esto y tú me das esto, pero no es estrictamente adoración. Entonces el catecismo dice, la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Religión, nuevamente, religare, estar unido a Dios, ligado a Dios. ¿Cómo se demuestra con esto? ¿Como que tú lo digas? No. Vamos a decir, demuéstrame la calidad de tu adoración y me vas a mostrar la calidad de tu religión, podríamos decir. Sigue siendo el catecismo. Adorar a Dios es, ahí va, atención con los elementos, porque ya podemos decir, pero bueno, ¿cómo reviso que se adoro? Bueno, aquí ya el catecismo nos ayuda un poquito. Dice, adorar a Dios es reconocerle como Dios. Primer cosa, tú quieres saber si estás adorando a Dios, ¿le reconoces como Dios? Ojo, claro que sirve decir, yo le reconozco como Dios porque me aprendí el catecismo y yo sé que es un solo Dios y todo esto. Pero muchas veces, sobre todo cuando estamos en situaciones que no podemos controlar, que hacemos todo lo posible, a veces nos llega una preocupación tan desmedida que parecería que no tienes Dios, que no lo reconoces como Dios, que crees más en tus fuerzas que en Dios. Les pongo un ejemplo. Tengo una amiga que es monja de clausura, de esas que no salen, y ella era la priora del convento, entonces estaban haciendo varias remodelaciones, tenía un montón de cosas de trabajo y todo esto, y una vez fue a visitarla a su mamá, me contaba ella. Fue a visitarla a su mamá ahí en el locutorio es como un tipo de reja, porque las de clausura no se pueden ver así, con nosotros tiene que ver como un tipo de reja, y la monja esta le empieza a decir a su mamá, mira, no, está tareada con esto del convento, que esto y que lo otro, y estoy así súper estresada y todo. Y le dice, su mamá se le queda mirando a su hija monja y le dice, qué lástima me das. Mamá, ¿por qué? Dices, eso me decía la monja, a mí me parte el corazón que me dijera mi mamá. Qué lástima me das. Pareciera que no tienes esposo. ¿Quién es el esposo de las monjas? Cristo. Y dice, te veo tan estresada, tan preocupada, etcétera. En pocas palabras, de boquita podrías decir que tú adoras a Dios, pero no le reconoces como Dios. ¿Crees que tú tienes que tener el control de todo? Es una manera de no reconocerle con Dios. De boquita me vas a decir que reconoces a Dios que es Dios. Pero en la práctica, tú te quieres hacer Dios de ti mismo. Tú quieres controlarlo todo. Tú quieres saberlo todo. Tú quieres tener poder sobre todo.
pues de boquita dirás que reconoces a Dios como Dios, pero en la práctica tú te has vuelto Dios de ti mismo, podríamos decir. Entonces, de hecho hay un obispo que falleció en el 2020, que trabajó en unas misiones allá en Brasil. Tiene una frase muy bonita, Monseñor Casaldáliga, él se llamaba. Él decía, no basta con ser creyente, hay que ser creíble. No basta, no, yo creo mucho en Dios, yo creo mucho en Dios. ¿Eso qué significa? Demuestra que lo que crees es creíble. No, yo creo, yo adoro a Dios porque dice el catecismo que adorar a Dios es reconocerle como Dios. Yo lo reconozco como Dios, de palabrita. Ya es ventaja, no estoy diciendo que esté mal, ya es ventaja. Pero en la práctica, realmente mi vida, sin palabras, dice, yo creo en Dios. Lo reconozco como Dios. ¿Y eso qué significa reconocerlo como Dios? El mismo catecismo nos dice. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador y salvador. Es decir, de Él salen todas las cosas y hacia Él tienden, ¿no? Por lo tanto, digo, somos seres humanos, nos podemos preocupar y todo eso, pero cuando te come la preocupación, cuando te come el no tener el control sobre todo y todo esto, de alguna manera estás usurpando. Mira, tú te creaste a ti mismo, a ti misma. A veces actuamos como si nosotros nos subiéramos a la vida. Dice, como creador y salvador. ¿Tú te salvas a ti mismo? Dice, Señor, Señor en este sentido no es como decir, bueno, veo aquí algunos señores, el Señor, Carlos o como se llaman, ¿verdad? No, acá Señor se refiere a un título mesiánico, que implica la divinidad, es decir, es Dios, tiene poderío, ¿no? Como creador, ¿te creas tú en ti mismo? Como Salvador, ¿te puedes salvar a ti mismo? Como Señor, ¿tienes el poder, la autoridad del señorío de Dios? Y dueño de todo lo que existe, de todo lo que existe, ¿eh? Porque hoy hay dentro de la iglesia algunos que están criticando al Papa Francisco. No se tendría que estar metiendo está hablando que de la naturaleza y que del bien común y que se da cuenta cosa, de la casa común, perdón, ecología y todo ese tipo de cosas. Tendría que estar hablando más bien de cosas así de Diosito. Pues claro, si creemos que Dios es Dios, tenemos que entender que Él es dueño de todo lo que existe, incluida la naturaleza. A nosotros nos puso como administradores de la tierra, no como dueños. Nosotros somos dueños. Por lo tanto, hay que revisar cómo estamos tratando el planeta, etcétera, que al fin y al cabo también afecta, porque por ejemplo, si estamos afectando las estaciones, etcétera, ¿a quién termina afectando? Generalmente a los más pobres, ¿no? Entonces, y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Fíjate, ya te dio varias claves de qué significa reconocerle como Dios. Ya cada quien se puede revisar. Tú me podrás decir de palabrita, no, yo sí adoro a Dios porque la reconozco como Dios. Bueno, revisa. ¿Reconoces a Dios como creador? ¿Reconoces a Dios como salvador? ¿Reconoces a Dios como dueño? Con todo lo que implica eso, ¿eh? Dueño de todo lo que existe. Y ahí viene y termina como amor infinito y misericordioso. Amor infinito y misericordioso. Dios es justo, sin lugar a dudas, ¿eh? Y hará justicia. Pero ante todo es amor infinito y misericordioso. ¿Esto por qué? Porque desafortunadamente a veces se nos ha predicado un Dios que como que te está mirando para ver en qué te puede castigar o en qué te puede dañar o en qué te puede decir, mira, te estoy viendo, todo eso. Es ante todo amor infinito y misericordioso. Si Él ve que estamos haciendo algo mal, más que con un regaño siempre se nos vendrá a acercar primeramente con misericordia. Ahora, cuando uno es cínico, cuando uno se resiste a su amor y a su misericordia, a veces
disculparán la frase tan popular, bueno, ustedes son mexicanos, pues no le queda más que darte unas cachetadas guajoloteras, ¿no? O sea, para que despiertes, o sea, si ni con amor eterno y misericordia abrimos los ojos, pues ya toca, ¿va? Con tal de que no te vayas a condenar. Pero ante todo, el Señor no es alguien, no es un fiscal que te está viendo, mira, ella hizo esto mal, no. ¿Por qué? Porque hay una frase que generalmente digo en mis charlas y todo esto, hay que evitar pecar, estamos claros. Porque el pecado es ir en contra de la adoración con Dios, es ofender a Dios, es ofender al prójimo y es hacerme daño a mí mismo. En el pecado no hay nada de ganancia. Se presenta muy bonito, pero siempre terminará mal. Entonces, de hecho, hay un santo que decía, San Juan de Ávila, doctor de la iglesia, decía, oh pecado, ¿por qué nunca nos dices en qué vamos a terminar? Oh pecado, ¿por qué nunca nos dices en qué vamos a terminar? Claro, como yo suelo decir, si la cruda comenzara con la primera cerveza, nadie tomaría. No, al principio se disfruta y toda la cosa, pero luego ya ves cómo termina la cosa, ¿va? Entonces, em, hay que evitar pecar, hay que evitar pecar. Pero lo peor no es pecar, lo peor es justificar el pecado. Eso es el peor, el cinismo. Porque tú puedes caer, pero tú puedes estar dando la lucha contra tu pecado. ¿Sabes qué? Ahí el Señor no solamente no te está, mira, te la estoy contando, no. Te ayuda porque dices, estoy viendo un hijo que por heridas emocionales, por su contexto, por tantas cosas, no puede levantarse de esos pecados. Pero quiere, está dando la lucha, no justifica, no se hace la víctima. Toma la responsabilidad. Si quebró un plato, pague ese plato, etcétera. O sea, asume la responsabilidad de sus pecados, etcétera. Entonces, ¿tú crees que Dios te va a andar como policía echando en cara tu pecado? No, al contrario, con amor y misericordia está al lado tuyo, queriéndote ayudar a salir de eso. En este sentido, no escuches a tanto católico santurrón que no entiende que estás dando la lucha, que estás en un proceso, que tú eres el primero que no justifica tu pecado. Pero si en el momento que tú digas, no, ya no es, estas son mentiritas piadosas, ¿verdad? Esto no es tan grave y todo eso, en el cuidado, porque ahí te estás volviendo cínico. Y un cínico no adora a Dios. Y un cínico, tarde que temprano, se va a terminar estrellando. Un cínico no se abre al amor y la misericordia de Dios. Por eso dice el Papa Francisco, todos pecadores, pero no corruptos, por favor. El corrupto ya está corrompido, es un cínico. Para él lo malo es bueno y lo bueno es malo. No tiene ni remordimiento de conciencia. Se ha dicho de paso, el remordimiento tiene que llevarnos al arrepentimiento, no a la culpa enfermiza de la cual nunca salimos, no. Qué bueno que tengamos remordimiento, pero ¿para qué? Para levantarte. No te des, si no, yo soy el peor, soy el peor. No, pues, no hagas drama. Asume tu responsabilidad y todo eso. Agarra ese arrepentimiento para que te cree humildad de corazón, te levantas y sigues adelante. ¿Por qué? Porque tenemos ante todo, porque adorar a Dios es ante todo también reconocerlo como amor infinito y misericordioso. Y dice el catecismo, eh, adorarás al Señor, citando Lucas 4:8, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Dice Jesús citando el Deuteronomio 6:13, dice el catecismo. Este es el primer numerito, le digo, son dos numeritos sencillitos, pero mira ya cuánto sacamos nada más del primer numeral. El segundo numeral sobre la adoración en el catecismo es el 2097, que dice lo siguiente. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura que solo existe por Dios. Repito esta partecita, adorar a Dios es reconocer con respeto. Claro que nuestra relación con Dios puede ser cercana, amorosa. O sea, respeto no lo vean como acartonado, así cuadriculado, etc. No, el Señor te dio una personalidad y si tú eres cursi, lánzale piropos a Dios. O sea, pero todo tiene que ver un respeto. Nosotros somos criaturas
hijos de Dios, si estamos bautizados, pero ante todo es Dios. Yo no soy Dios. No me puedo poner del tú a tú. Tiene que haber un respeto. Y sumisión, ¿qué significa sumisión? Estar abajo de una misión. Es decir, yo no estoy por encima de Dios. Sumisión absolutos, ¿no? Esto no, repito, no te quita que le tengas mucha confianza, que le hables con tus palabras como te suelte, porque a veces alguien cree que no, voy a hablar como no sé, bien, rebuscado. Señor Dios altísimo, grandísimo, y así, y le floreas tanto, pero ni siquiera el corazón está conectado con esas palabras. Es pura palabrería. No, mejor háblale. Papá, dice, cuando le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Que se suelta una frase así bien rebuscada, excelentísimo Dios y todo. No, dice, cuando oren digan, Padre nuestro. Luego dice también la Sagrada Escritura, que es el Espíritu Santo quien nos mueve a orar diciendo, Abba, Abba, papito, en pocas palabras. Entonces, no es que esté mal un lenguaje rebuscado, pero con el Señor, eh, sé transparente, habla como hablas, pero siempre con respeto y sumisión absoluta, es decir, no estás de tú a tú, ¿verdad? Es nuestro Dios, ¿verdad? Entonces dice, adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos que la nada de la criatura, que somos nada delante de Él. Y eso es lo grande. ¿Por qué? Porque acaba de decir el catecismo que es amor infinito y misericordioso. Va relacionado porque misericordia significa amar lo que es miserable. Dios es misericordioso porque ama nuestra miseria, nuestra pequeñez. El problema está en donde nos vemos ridículos cuando a veces tenemos complejos de superioridad, creyéndonos la divina garza envuelta en huevo en varias situaciones, y el Señor nos dirá, oye, se te está olvidando que eres nada. Es una pequeñita cosita así. Que yo he amado de manera individual, porque Dios no tiene amor, como dice Martín Valverde, Dios no ama en serie, ama en serio. El amor que Dios tiene por cada uno de ustedes no lo tiene por cada uno de ustedes. Es decir, el amor que tiene por mí no lo tiene por ustedes. ¿Por qué? Porque Dios ama a la medida. Si yo me cierro al amor de Dios, ese amor de alguna manera se desperdicia. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir, bueno, yo no recibo tu amor, Señor, etcétera. Dáselo al de la tercera fila aquí que está aquí en la capilla o en el templo en donde están. No te va a caber. Porque Él ama particularmente. Es un amor hecho único y exclusivo para ti. Por eso fíjense lo grave de cerrarse. Lo grave de no sentirse criatura pequeña, de no aceptar la propia miseria, te cierra a un amor único y exclusivo que te está dando. Dice también la Sagrada Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temor no significa miedo. Temor significa respeto y sumisión absoluto. ¿No? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, temor de Dios, lo primero que reconoceríamos eso, es decir, soy pequeña cosa, soy nada. Si tuviéramos temor de Dios, evitaríamos, por ejemplo, el chisme, la calumnia, porque, o sea, el que calumnia, tú dices, wow, no sabe las consecuencias delante de Dios de la calumnia. Entonces, cuando tú eres muy consciente de tu pequeñez y de tu propia nada, eso te sirve de freno en muchas cosas que realmente nuestra concupiscencia, nuestra inclinación a pecar, la traemos y esa tenemos que pelear toda la vida. Pero entre más pequeño, entre más humilde, serás más consciente de, de los posibles pecados en los que puedes caer. Serás no justificarás no justificable, no lo justificarás, pero tendrás compasión para el pecador
arrepentido, que está dando la pelea. No, es que yo salí del alcoholismo en un mes y este ya lleva un año y no sale. Ah, por eso tú te crees que le puedes poner el dedo. Tú crees que saliste por tus propias fuerzas. O sea, te crees tan gallito. Cuidado, porque dice el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que Dios, claro que le encanta ver cómo crecemos en virtudes y todo esto, y y dice el cura de Ars que seamos como un castillo. Y dice, pero cuando el Señor ve que a ese castillo le falta, tiene muchas virtudes, pero le falta la humildad, el mismo Señor va a derrumbar ese castillo y te va a poner más abajo desde como comenzaste. Porque al Señor no le interesa virtuosos soberbios. Que tú dejaste algún vicio o algún pecado y todo eso, reconócete, soy nada, si no fuera por gracia de Dios, no hubiera salido de esta. ¿Quién soy yo para estar apaleando a mis hermanos que apenas están trabajando en salir de ese u otros pecados? ¿Y con eso estás justificando? No, los pecados son pecados. Ahí no hay que justificar nada. Pero te haces compasivo en la batalla con tu hermano. Inclusive le acompañas, le ayudas, ¿no? Dice entonces el catecismo, adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Y esto también lo dice la Sagrada Escritura. Dice San Pedro que en Dios somos, nos movemos y existimos. En esto también inclusive nos sirve de esperanza, porque ¿cuántos de ustedes en algún momento no se habrán sentido abandonados por Dios? Que tú dices, oye, me está lloviendo sobre mojado. Esto es imposible. Eso es imposible. Si Dios te deja, dejas de existir, punto. No es que te mueres, dejas de existir. Tu existencia es posible porque es sostenida por Dios. Entonces, pues cuando llegan esos momentos de sequedad espiritual y todo esto, y conflictos y todo, que no veas la mano de Dios y todo eso, ahí es donde hay que hacer un acto de fe. Señor, sensiblemente no te veo. Y le puedes decir con toda honestidad, parece que me has abandonado. Pero ahí puede ser un acto de adoración. Pero tú eres Dios, yo soy nada y reconozco que aunque no te veo, tú estás conmigo en este momento. Eso es un acto de adoración. Y te puede servir esto que dice el catecismo. La nada de la criatura que solo existe por Dios. Me da la tentación, a veces el demonio mete esa tentación, Dios te ha abandonado, etc. Y uno le puede decir, pues, ¿que me ha abandonado? Si me abandonara, dejaría de existir. No me moriría, dejaría de existir. Yo existo porque mi existencia se sostiene en Dios. Sigue siendo el catecismo. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo. Alabarlo. En esto les confío de que esto quizás es un poquito más complicado para nosotros los varones, que tendemos a ser más secos, más fríos. La mujer es más sensible. La mujer generalmente, siempre hay sus excepciones, generalmente la mujer no tiene problema en alabar, levantar su voz a sus brazos y alabar a Dios por el día, por sus hijos, por lo que sea. Uno, sobre todo en culturas machistas, uno, disculpándome la palabra, a veces siente maricón, etcétera, o sensibilería, cursilería, etcétera. Pero fíjate que el mismo catecismo nos dice, es parte de la adoración aprender a alabar a Dios, a alabarlo. Uno se puede poner como tarea. Al menos en el día cuando te vayas a dormir, puede ser una revisión. ¿Hubo un momento donde alabé a Dios? Y pues, digo, quizá no te salgan las palabras, pero puede ser un acto del corazón, en lo profundo, decir, ves a tus hijos y lo podría decir verbalmente, gracias Señor por estos hijos que me has dado, te alabo por estos hijos que me has dado. Que no te sale, mínimo en el corazón, vele trabajando. Y dentro decir, Señor, alabado seas por estos hijos, por este plato de comida, por mi trabajo, por mi parroquia, etcétera. Porque la alabanza es uno de los actos en donde demuestra que tú adoras a Dios. Quien no alaba a Dios
hay que revisarle qué tipo de adoración le da a Dios. Adorar a Dios, dice el catecismo, es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, abajarse a sí mismo. Por lo tanto, te puede dar vergüenza alabar a Dios con tu boca, pues en el momento que aprendas a humillarte, verás cómo se te quita esa vergüenza. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat. Y ya se lo sabe el Magnificat: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque Él ha mirado a la pobreza de su esclava. La Virgen, que es santa, pura, nosotros mínimo pecadores, pero ella pura, se abajaba para exaltar a su Dios. Dice, como hace María en el Magnífica, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. Termina diciendo el catecismo: la adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. ¿A qué se refiere en esta última parte del catecismo? La adoración del Dios único, porque no más existe un solo Dios, tres personas distintas, pero un solo Dios. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo. No hay ningún solo pecado que no sea replegarse, es decir, meterse sobre sí mismo, en el sentido negativo. Cuando tú pecas de gula, es porque tú te quieres satisfacer, ya estás lleno y sigues comiendo, etc. La lujuria, ponle cualquier pecado y verás que todo arranca en que tú te pones como principio de todo. Chismorreas y todo eso, chance ni porque dañar a la persona, la vas a dañar a la que le vas a calumniar. ¿Pero por qué? Porque te quieres hacer el interesante de comentar algo. Como no puedes comentar cosas buenas, pues como no te has acostumbrado a hablar bien de la gente, entonces sueltas. Entonces, ¿por qué? Porque estás pensando siempre en ti, en caer bien, etc. ¿Cuántos, por ejemplo, en las típicas familias, en las fiestas familiares, hay gente que empieza a ridiculizar a todo el mundo? ¿Por qué? Porque quiere ser el payaso de la fiesta. Yo. Cálale cualquier pecado y todo arranca en que yo se pone como principio, en que te repliegas sobre ti mismo. ¿Qué es la adoración? Olvidarte de ti mismo. Ya no es yo, bueno, santo, pecador. No, yo ni siquiera me enfrasco en eso. Es Dios. Salgo de mí mismo. Uno es replegarme sobre el pecado, me replega sobre mí mismo. La adoración me hace olvidar de mí mismo para enfocarme en Dios y, por amor a Dios, en mis hermanos. Entonces, fíjate que la adoración tiene un beneficio para nosotros. Los más adoradores, verdaderamente adoradores, terminarán dando mejor la batalla contra el pecado, contra los enemigos del alma, mundo, demonio y carne, ¿no? ¿Por qué? Porque no están encerrados en sí mismos. El mundo, el demonio y la carne nos juegan mal la pasada cuando estamos ensimismados. Entonces, fíjate, por eso dice el catecismo, la adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo. Te libera de eso. Y si te libera del repliegue sobre sí mismo, te hace más capaz de poder vencer cualquier tipo de tentación, etc. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado. Porque, repito, uno pega sobre todo en áreas en donde uno está replegado, metido. De la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. ¿Por qué? Porque alguien puede estar no replegado en sí mismo, pero puede estar apantallado por la fama, por el dinero. O sea, sí sale para sí mismo, pero para un falso Dios. Que ese también es el otro riesgo. Hay gente que realmente no está tan replegada en sí mismo, pero se deja apantallar por la fama, por el dinero, por tantas otras cosas. Falsos dioses. No son cosas malas, pero cuando yo lo pongo en el lugar de Dios, ahí ya tiene que ser es idolatría.
que es otra cosa que también nuestros hermanos protestantes no entienden. Es que ustedes son idólatras porque tienen imágenes. ¿Desde cuándo nosotros adoramos las imágenes? Veneramos, que es distinto. En cambio, tú como protestante te puedes adorar tu propia opinión, tu carro, tu casa, tu esposa, tus hijos, lo que sea. Entonces, idolatría no solamente es agarrar una imagen y creer que eso es Dios o darle culto como si no de veneración, sino de adoración, etc. No. Tenemos un montón de idolatrías, nos adoramos a nosotros mismos, adoramos nuestro dinero, nuestro trabajo, nuestra familia. Una vez, con esto termino, una vez, bueno, una vez, lo he hecho varias veces, ¿verdad? Pero a veces hago un ejercicio, es más, podemos hacerlo, aunque ahorita de momento no los escucho porque está cerrado el micrófono, pero piénsenlo a lo menos. Piensen en qué o quién, en algo o alguna persona, que si lo perdieran, se devastarían. ¿Qué cosa ustedes perderían que dicen, si yo pierdo esto, me devasto? Puede ser cosa, puede ser unas personas. ¿Qué cosa, si la perdieran, ustedes se devastarían? Me adelanto, porque este ejercicio lo he hecho con varias comunidades. Generalmente te suelen decir, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Hay unos que todavía brincan a no, tanto he trabajado por mi casa, si se me llega a quemar, yo me devastaría, etc. Mi salud. Y entonces ahí viene el garrotazo. Yo les digo, aquello que pensaron que si lo perdieran se devastarían, ese es su Dios. Porque un cristiano se afecta. Hombre, si a mí ahorita me llaman y me dicen, tu mamá se acaba de morir, pues no es que voy a hacer una fiesta, ¿eh? Claro que me puede afectar, puedo llorar, etcétera, puedo tener un momento de duelo, pero no me devasta. ¿Por qué? Porque mi mamá es mi Dios, no es mi Dios. Mi existencia no depende de mi mamá. Mi existencia está acogida en Dios. En Él soy, me muevo y existo. Entonces, lo que tú hayas respondido que no haya sido Dios, ahí hay una cuestión mala. Si tú pensaste en algo o en alguien que si lo pierdes te devastaría y ese algo o alguien no es Dios, te equivocaste. Ese es tu Dios. Tu carro es tu Dios, tu mamá es tu Dios, tus hijos son tus Dios. Aunque de palabrita vas a la iglesia y dices, no, yo creo en Dios. No, compadre, tu Dios es tu hijo. Tu Dios eres tú mismo. Tu Dios es tu mamá. Repito, los cristianos nos afectamos, pero no nos devastamos. ¿Por qué no nos devastamos? Porque si yo digo, yo me devastaría si me quitan a Dios. Ahí sí me devastaría si me quitan a Dios. Pero pregunta de los 500,000, ¿nos pueden quitar a Dios? ¿Quién tiene la capacidad de quitarnos a Dios? Lo único que tenemos la capacidad es de negarnos a Dios, que eso es el pecado. Y los que están en el infierno no están pidiendo una segunda oportunidad. Los que están en el infierno, como ya quedaron en pecado al morir, en el infierno te odias a ti mismo, odias a los demás condenados, odias a los demonios. Por ahí alguien podrá querer, no, pues no importa si me voy al infierno, ya están todos mis amigos, ¿no? Vamos a hacer una carnita asada ya. No. En el infierno te odias a ti mismo, odias a los demás condenados, odias a los demonios que están ahí. Dios te estaría diciendo, vente, mi hijo, te perdono. Y tú vas a responder, ¿quién te está pidiendo perdón? Por eso hay que tener mucho cuidado en morir en pecado, sin arrepentirse. Porque si te mueres en pecado sin arrepentirse, esa va a ser la actitud que vas a tener. Y Dios te podrá estar diciendo, vente, mi hijo. Y tú dices, ¿quién quiere irse contigo? ¿Le vas a responder cómo quedó tu alma y tu alma quedó en pecado mortal sin arrepentirse? Así le vas a responder. En el infierno nadie pide segundas oportunidades. Ahora en el cielo, los que se salvan, incluidos los del purgatorio, que están purgando no el pecado, sino las consecuencias de sus pecados. Porque tú, por ejemplo, si tú vas y te confiesas
Robé 1,000 pesos y estoy arrepentido, listo. Te dan la absolución, quedas perdonado. Y saliendo del confesionario te da un infarto. ¿Para dónde te vas? ¿Para el cielo? ¿Para el infierno? Para ninguno de los dos lados. Vas al purgatorio a reparar, porque todos nuestros pecados tienen una consecuencia y la tenemos, si no la reparamos aquí, la tenemos que reparar allá. Pero al menos en el purgatorio sabes que tarde que temprano saldrás al cielo. Ahí ya estás salvado, técnicamente estás salvado. Los que están en el purgatorio técnicos se sufre, pero no es un sufrimiento como el del infierno. Porque a lo menos si te alcanzaste a arrepentir, simplemente no te dio tiempo de reparar la consecuencia de tu pecado. Entonces, el purgatorio es un acto de misericordia de Dios, para limpiarnos, porque nada, dice la Sagrada Escritura, nada entra al cielo si no está completamente limpio. Entonces, pues ahí es donde nosotros tenemos que ver que la adoración nos ayuda a librarnos de nosotros mismos, nos ayuda a poner de ídolos a dinero, fama, etcétera, o también de poner como ídolos a mi papá, mi mamá, mis hijos, mi dinero, mi casa, mi trabajo. No. Todo esto le pertenece a Dios y en base a eso yo lo administro. Yo no soy dueño ni de mi vida, ni de mi esposa, ni de mis hijos, ni de mi casa. Hay gente que le pide a un sacerdote, ay padre, bendígame la casa. Qué bonito si supiera que pidiera esa adoración con verdadera adoración. ¿Qué sería esa verdadera adoración? Quiero que el Padre bendiga mi casa porque quiero recordarme siempre que esta no es mía, esta es de Dios y por lo tanto en esta casa se va a tratar de vivir como Dios quiere vivir. Pero no, muchos, Padre bendígame la casa porque para que no se me vaya a quemar, por si viene un terremoto que no se me caiga. Eso es superstición. Ahí no hay nada de adoración. Entonces, pues espero que haya orientado. Repito, nada más leo el numeral 2096 y 2097 del Catecismo sobre la Adoración y con eso terminamos. No sé si hay alguna pregunta y la pueden hacer. Dice el Catecismo, la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lucas 4:8. Dice Jesús citando el Deuteronomio 6:13. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Pues bien, con eso termino. No sé si aquí terminamos o hay alguna pregunta. Ustedes me indican. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Cristian, aquí tienen una pregunta para ti. Perfecto. Si por favor me repite qué fue lo que dijo sobre cuando se bendice una casa. Ok. No, lo que solamente les estoy diciendo es de que al bendecir una casa hay que ver las disposiciones interiores que tenemos, ¿no? Hay quien quiere que se le bendiga una casa, un carro, lo que sea, con superstición. Es decir, pues para que no se me queme, para que no le pase nada malo, etcétera. Y eso no es el sentido de la bendición. La bendición es consagrarlo a Dios, es decir, Señor,
te lo dejo en tus manos. Que quieras cuidármela y que no se caiga, bendito seas. Que si viene un terremoto y me la quita, bendito seas, no es mía, es tuya. Ese acto de total abandono a la voluntad de Dios, ¿verdad? Claro que es bien difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos nuevamente, como dice el catecismo, replegados en nosotros mismos. Confiamos más en nosotros mismos, en nuestras seguridades que en Dios, ¿no? No se trata de dejarle todo a Dios, como dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. Pero muchas veces uno cree, le está dando con el mazo y cree que su esfuerzo le va a traer todo, ¿no? Si creemos que Dios es Dios, tenemos que ser como niños que nos abandonemos y decir, Señor, hago lo que me toca, pero lo que me toca es muy poco. El resto, Señor, yo confío en ti, tú eres Dios, yo no soy Dios, yo no lo puedo todo. Que mi hijo está descarrilado y todo eso, hago lo que puedo. Le amo, le sirvo, si en un momento me recibe un consejo, se lo doy, etcétera. Pero fuera de eso, no puedo hacer nada. Y luego llevan unas madres todas desesperadas porque me daría ganas de decirle, señora, usted se cree Dios. Usted no ha entregado a su hijo. Es decir, yo hago lo que tengo que hacer, pero después se lo dejo a Dios. Yo no soy Dios. Yo no lo controlo todo. No puedo todo. Entonces, la adoración nos ayuda en esta parte, ¿va? Pero bueno, con lo de la bendición, yo les diría esa cosa. Y fíjense, bueno, déjenme decir una cosita más, porque esto a veces algunos amigos sacerdotes, porque yo soy laico, pero se frustran, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el padre no se va a bendecir objetos, rosarios, imágenes y todo eso. Entonces hace la oración de bendición y después agarra el hisopo que del agua bendita y lo aspera. Y hay gente que se pone frustrada porque no le cayó agua bendita. Mujer, varón, ya hizo la bendición. El agua simplemente es un signo ahí. Entonces llegamos a ser supersticiosos. Pero es que a mí no me cayó agua bendita. Entonces ahí es donde vemos que tenemos que ir purificando esa superstición, ¿verdad? Listo. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, una pregunta es, ¿cuál es como adoradora porque Gaby nos decía que la oración es el silencio? Y yo quería saber qué otras opciones tenemos para orar. Y también quiero saber cómo se puede reparar los pecados para hacerle más agradable a Dios. Pues ya le ofendimos, ¿verdad? Yo en mi caso, digo, ya se le ofendió, entonces, ¿cómo puedo reparar? Claro. ¿Cómo puedo reparar ante el Señor? Ya, perfecto. Bueno, son dos preguntas. La primera con respecto a la oración. Desde luego hay varios tipos de oración, ¿no? Por ejemplo, podríamos empezar a subdividir la oración silenciosa y la oración vocal, ¿no? Y dentro de la oración silenciosa y la oración vocal puede ser oración de petición, de intercesión, de alabanza, pero generalmente la adoración es un movimiento de reconocimiento. En todos los tipos de oración tiene que haber un movimiento de adoración, o sea, no es una oración de adoración, sino que toda oración tiene que ser adoración. Por ejemplo, oración de intercesión. ¿Cómo? Bueno, les acabo de poner un ejemplo. Yo puedo interceder por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, por todo eso. Estoy orando, intercediendo por ellos, pero ¿cómo demuestro que esa oración de intercesión es adoración? Cuando verdaderamente digo, esta es mi petición, Señor, pero que se haga tu voluntad. Es tomar el ejemplo que Jesús mismo puso en el huerto de los olivos. Padre, si es de mí, aparta esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ven? Entonces, hizo su petición, pero después se abandonó. Porque no se trata de no pedirle a Dios, ¿no? A él le gusta, dice, pidan y se les dará. Entonces, pide, pero después abandónate. Ahí es donde la oración de intercesión es verdaderamente adoración. La oración de alabanza, la oración de alabanza es eso, exaltar a Dios. Algunos lo hacen inclusive hasta corporalmente, danzando, levantando sus brazos, alabando a Dios. Pero hay algunos, lo bueno que no los conozco, por si cae alguna piedra, sobre todo en movimientos de renovación carismática, que son, claro que es una bendición y todo esto, pero muchos lo hacen por espectáculo, por saciarse a sí mismos, por danzar y bailar, o sea, por el beneficio que les trae, lo bonito que se siente y todo eso.
no realmente están saliendo de sí mismos, sino están metiéndose en sí mismos. Entonces, aparentemente están alabando, pero ahí no es una alabanza adoradora, porque el centro eres tú, tus gustos, etcétera, no Dios, ¿no? Entonces, pero eso uno es donde uno le puede pedir, Señor, dame transparencia, que no me engañe a mí mismo. Puede ser inclusive más oración de alabanza. Una persona que al terminar, al hacer sus frijolitos y todo eso, dice, Señor, te doy gracias, te alabo, con la boca o en el corazón por este alimento. Así, tan sencillito en esa cosa. O al barrer, punto. ¿Va? O una persona que brinca y salta y levanta las manos y todo eso y que lo hace más por espectáculo. ¿Va? Ahí sí, nada más no juzguen a las personas, ¿ah? Porque no podemos entrar en el interior. Revisémonos si llegamos a alabar de eso. Entonces, todo tipo de oración, la petición también. Cuando tú pides, haces esa oración de adoración, tu oración de petición, revisa por qué pides, cómo pides, etc. Entonces, no se trata de que haya una oración de adoración. Toda oración debe ser guiada por la adoración, que es lo que dice aquí el catecismo. Es reconocerle como Dios, como Creador, Salvador, Señor, Dueño, etcétera, etcétera. Entonces, eso diría. Y por la parte de la pregunta de la reparación, lo que le diría es, ciertamente hay cosas que en tierra, por ejemplo, serían irreparables. Por ejemplo, mataste a alguien. ¿Cómo reparas eso? ¿Le puedes regresar la vida al que le quitaste la vida? No. Entonces, ¿qué toca hacer? Te arrepientes, te confiesas y en la medida de lo posible, por ejemplo, si era un padre de familia, tratas de hacerte cargo de alguna manera de los gastos de su esposa, de sus hijos, de alguna manera. O por ejemplo, los que abortan, yo les he dicho, ¿cómo le regresas la vida a tu bebé? Aborto intencional. Otra cosa es espontáneo. Ahí no es pecado, el espontáneo. Pero cuando lo quisiste eliminar, ¿qué puedes hacer? Yo les digo, trabaja ahora por las madres que quisieran eliminar sus bebitos, ayúdalas para que no lo hagan, etc. O hasta si tiene chance, ofrécete a adoptar ese bebé. Y de esa manera que cuente como la reparación. Otra forma es pudiendo asimilar los propios dolores y sufrimientos con paciencia. Y desde los más chiquitos, no sé, ahorita allá me imagino que, bueno, sí los veo bien abrigados, que está haciendo mucho frío y tú dirías, pues no, ya no aguanto, me voy a la casa, o mejor que prenda la calefacción. Y tú dices, bueno, esta incomodidad del frío la ofrezco para reparación de mis pecados, Señor. El sufrimiento unido a los sufrimientos de Cristo es reparador. Con eso puedes también ir reparando. Entonces, sobre todo en aquello que no puedes porque si robaste 1,000 pesos, mijito, qué bueno que te arrepentiste, qué bueno que te confesaste, etcétera, pero los tienes que regresar. Que ya te los gastaste, le trabajas gratis. Que no sabes dónde está, se los das a un pobre, etcétera. Pero tenemos que sernos responsables de reparar lo que puede ser reparable. Lo que no se puede reparar, pues ya uno le dice, Señor, lo dejo a tu misericordia. Tampoco te puedes pasar la vida flagelando. Si no está en tus manos, le dice, Señor, he hecho todo lo que sea para reparar, pero bueno, ya lo dejo en tu providencia, misericordiosa. Eso es lo que podría decir. Aquí una última pregunta, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, hay una tradición de danzantes aquí en esta región de la Laguna y en un pueblito quieren tanto a los señores que danzan por 30 o 40 años. Entonces hay un señor que es más antiguo que los demás. Y la gente cuando terminan de bailar, el festejo, todos hacen una fila para besarle la mano al señor, al más anciano. Y digo, eso no está bien para mí, que se le dé esa clase de adoración, casi se puede decir. Uh-huh. Y la duda que tengo, ¿están correctos ellos sin saber lo que están haciendo? O yo me imagino cosas que no estoy seguro. Gracias. Sí, no se vaya, además para una matización, ¿esa danza es una danza religiosa, es una danza indígena o de qué es? Sí, es la danza religiosa de la Virgen del Refugio. Ah, ok, perfecto.
Listo, ya con eso le puedo. Ok, miren, yo soy un laico, como les dije, pero en mi adolescencia yo estuve dentro del seminario. Y en ocasiones cuando íbamos a misiones, sobre todo a pueblitos, ranchitos, donde no hay tanta formación en la fe, pero hay recta intención, hay una fe linda de adoración delante de Dios, pero tiene sus contextos de cierta desinformación. Entonces me acuerdo que en la primera misión que hice, el sacerdote que nos preparó nos dijo: de antemano les advierto que muchas personas, aunque saben que no son sacerdotes, que son unos simples seminaristas y todo eso, los van a saludar o se van a despedir de ustedes queriéndoles besar la mano. No se la quiten, no ofendan, porque detrás de ello no se la están besando por ustedes, sino porque ustedes los ven como un enviado de Dios. A quien quieren besar es a Dios, pero como Dios es espíritu, en este sentido, lo hacen con el mensajero de Dios, ¿eh? Entonces es incómodo, etcétera. Entonces hay dos partes. Primera parte, la gente que hace un gesto de besar a la mano de una persona. Bueno, ¿quiénes de ustedes no agarran la mano de su abuelo y le besan la mano? ¿Ah? O de su papá. ¿Están adorándolos? Depende de que primero escuchen nuevamente la charla, como lo ha dicho eso, y ahí van purificando. Se la beso porque realmente creo que mi abuelo, mi padre, está por encima de Dios. O más bien, porque es un regalo de Dios. Y esta manera de besarle la mano a mi abuelo, a mi padre y todo eso, es un acto de manera como indirecto de decirle: gracias, Señor, te adoro. Mira, estoy tocando aquí esta mano de este anciano y todo eso, que es mi abuelo. Y al darle el beso, evidentemente le expreso mi cariño, no mi adoración, mi cariño a él, pero mi adoración a ti, ¿verdad? Por mi abuelo, ¿verdad? Entonces, aquí el problema se pasa por la cuestión cultural. Ejemplos. Se equivocaron, no con mala intención, eran sus tiempos, pero por ejemplo, los misioneros que fueron a Asia, allá para el Medio Oriente, Extremo Oriente, la parte de China, Vietnam, toda esta parte, porque quisieron imponer ciertas cosas como la cultura occidental. Por ejemplo, si ustedes van a un funeral, ¿de qué color se visten? Negro, ¿no? En Asia es blanco. Y muchos misioneros no le llegó a enraizar la fe por este tipo de cositas. Repito, no estoy culpando a los misioneros, en su tiempo, la manera de cómo se pensaba y todo esto, pero hoy entendemos que llevar el evangelio no es quitar las cuestiones buenas, bellas y verdaderas que tiene la cultura. O sea, no tenemos que desbaratar una cultura indígena, etc. Entonces, por ejemplo, la danza en la Santa Misa, para las misas occidentales, como la nuestra, no es permitida. Pero, por ejemplo, hay ciertas danzas en África o movimientos que para nosotros nos parecieran danzas, pero son movimientos cultuales. A ellos se les permite. ¿Por qué? Porque en su cultura se está entendiendo que esto es un gesto de adoración. Para nosotros, alguien danza y hasta te dan ganas de aplaudir. ¿Por qué? Porque la danza la relacionamos más como un tipo de entretenimiento, de show. Entonces, yo creo que también hay que ver los contextos. Sería ver el contexto de esa tradición que me está diciendo y todo eso. Pero de entrada, el que se le acerque y le besa la mano a esa persona y todo eso, si no es un acto interiormente de quererlo poner sobre Dios y todo eso, no. Ahora, si me preguntan, ¿son actos que tenemos que empezar a purificar? Porque hoy ya se ven las cosas distintas. Les pongo un caso, por ejemplo. Tú ves, hoy se critica mucho si levantamos una iglesia y la llenamos de oro y todo eso. Dicen, la iglesia ostentosa y todo eso. ¿Por qué? Porque hoy el oro se ve como una cuestión de ostentamiento. Pero, por ejemplo, las iglesias más antiguas, sobre todo en los primeros siglos, el oro, de hecho, las imágenes más antiguas que se llaman iconos, tienen parte de oro, se le pone oro, pero eso para los primeros cristianos no significaba riqueza, ostentación. El oro, como es un metal incorruptible, era significado del cielo. Era la manera de poder decir, ese santo que se estaba haciendo en el icono está en el cielo, en un lugar donde ya no hay corrupción. Y eso, como lo decían, con el oro. Pero ahora tú le dices a cualquier persona, dime qué significa, qué palabras se te vienen cuando te digo oro. Te van a decir riqueza,
dinero, ostentación, presumido, lo que sea. Entonces, yo sí creo que hay que ser más mesurados. Por eso el Papa Francisco, por ejemplo, no es que Benedicto estuvo mal. Benedicto, el trono o la sede con la que se sentaba, bien dorada y toda la cosa. No, simplemente quería agarrar esa tradición que tenía la iglesia. Y es totalmente aceptable. ¿Por qué? Porque no lo hacía por ostentación el Papa Benedicto XVI. Pero llegó Francisco y ve la silla que usa. Súper sencilla, nada de todo eso. ¿Por qué? Porque él sí quiere decir, aunque no estaba mal en el principio, hoy el mundo tiene que entender una iglesia más sencilla, más pobre y para los pobres, ¿no? Entonces, son cuestiones que culturalmente se van refinando, se van cambiando, ¿eh? Entonces, habría que ver, analizar, no conozco directamente, no sé la intención, pero podrían preguntarse, ese tipo de danzas y ese gesto de irle a besar la mano al jefe de la danza y todo esto, ¿hoy se está entendiendo bien? O algunos lo podrán estar interpretando, como usted dice, como un acto de adoración, aunque no lo están haciendo por adoración, pero hoy no se está entendiendo bien. Entonces vamos quitándolo o vamos educando a la gente para poderles decir, este gesto no es un gesto de adoración, esto es por esto, por esto y por esto, ¿eh? Entonces, son cuestiones catequéticas de formación, de ir viendo qué cosas, aunque sean muy antiguas, hoy ya no se entienden. Y entonces tiene que haber una reevangelización, una reeducación, o también ver si el Espíritu Santo dice, aunque no es malo, ya quitemos eso y pongamos otros signos que puedan ayudar para una mejor evangelización en el momento presente en el que nos encontramos, porque aunque en el pasado no estaba mal, hoy se interpreta siempre mal, ¿verdad? Porque no está esta parte y se puede quitar sin problema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no es una cuestión esencial a la fe, ¿no? Es una cuestión cultural, etcétera, pero pues si está trayendo confusión, se puede analizar si la cosa es reeducar a la gente o inclusive quitarla y cambiarla por algún otro tipo de gesto que no confunda tanto, ¿no? Pero bueno, eso ya sería cosa de analizarlo. Muchas gracias, Cristian. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Ya terminamos? Cristian, te agradecemos todos los adoradores de la Capilla Asunción de María acá en Coahuila, Diócesis de Torreón, tu participación. Estamos muy contentos, nos ha enriquecido mucho esta charla, también nos ha interpelado y le damos gracias a Dios por tu participación. Que Dios te bendiga. Y no sé si quieras que hagamos una oración final. Vamos a hacer una oración final, así como está, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero en silencio. Haz un acto de adoración. Esto puede ser que en silencio puedas tú reconocerle a Dios de que Él es grande, de que es nuestro Salvador, nuestro Creador, o simplemente no decir absolutamente nada, sino tomar conciencia de tu poca cosa delante de su grandeza. Es una oración que es de un santo, San Charles de Foucault, que muestra un espíritu de adoración como lo tenía Charles de Foucault, al demostrarlo en la confianza y el abandono que tenía para con Dios. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque necesito confiarme en tus manos sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Y terminamos también con una consagración a la Santísima Virgen, pidiéndole que nos ayude a adorar como ella adoraba. Dice la Sagrada Escritura que inclusive aquellas cosas que no entendía, las meditaba en silencio en su corazón.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, les agradezco, que Dios les bendiga. Al contrario, Cristian, muchas gracias a ti.